Infinity Teach. ¿Qué tal? En esta ocasión realizaremos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, para lo cual utilizaremos las siguientes fórmulas. Entre las principales tenemos la de la aceleración, la cual nos dice que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. De igual forma, la aceleración se utiliza de la siguiente forma, la cual nos dice que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo sobre el tiempo. En este caso es importante recordar que la aceleración, su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. De igual forma utilizaremos las siguientes fórmulas. La primera nos permite calcular la velocidad final. En este caso no se tiene el valor de la distancia. La segunda fórmula nos permite calcular la distancia, en la cual no existe una velocidad final. En la tercera fórmula, de igual forma podemos calcular la distancia, pero en este caso no existe la velocidad inicial. La cuarta fórmula nos permite calcular la velocidad final, siempre y cuando no exista el tiempo. La quinta fórmula nos permite calcular la distancia, en este caso no se tiene el valor de la aceleración. Estas son las principales fórmulas que podremos utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, iniciemos con el primer ejercicio. Muy bien, el primer ejercicio nos dice que un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide calcular la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. De igual forma nos pide que calculemos la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Como primer paso tenemos que identificar qué datos nos da el ejercicio. En este caso nos da una velocidad inicial, la cual nos dice que parte del reposo, es decir que su velocidad inicial es 0. De igual forma, el ejercicio nos dice que tiene una aceleración de 8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso el ejercicio nos pide calcular la velocidad final, en la cual ha transcurrido un tiempo de 5 segundos. De igual forma nos pide calcular la distancia, la cual desconocemos, en el cual ha transcurrido un tiempo de 5 segundos. Como segundo paso tenemos que identificar qué fórmulas utilizaremos para poder realizar estos cálculos. En este caso nos pide calcular en el inciso A la velocidad final que tiene al cabo de 5 segundos. En el inciso B nos pide calcular la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos, para lo cual utilizaremos esas dos fórmulas. Como tercer paso tenemos que hacer sustitución utilizando esas fórmulas. En este caso calcularemos la velocidad final. Siempre y cuando utilicemos la fórmula, en este caso la velocidad inicial que nos da es de 0 metros sobre segundo. Esto a su vez tenemos que sumarlo con la aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo que ha transcurrido, que en este caso es de 5 segundos. En el segundo paso de la velocidad final omitimos el 0 metros sobre segundo, debido a que cuando sumemos ese valor nos seguirá arrojando la misma cantidad. Como tercer paso, para calcular la velocidad final, hacemos la multiplicación, multiplicamos 8 por 5 nos da 40. En este caso, si multiplicamos metro por segundo, nos da metro por segundo, todo sobre segundo al cuadrado. En este caso se anularía un segundo,
por lo tanto quedaría metros sobre segundo y esa será su unidad de medida. Ahora calcularemos la distancia. Para calcular la distancia, la fórmula original nos dice que la velocidad inicial tenemos que multiplicarla por el tiempo. En este caso la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo y lo multiplicamos por el tiempo que ha transcurrido, que ha sido de 5 segundos. Esto a su vez lo sumamos con la multiplicación de un medio que multiplica a la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso la aceleración es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo que ha transcurrido es de 5 segundos, todo elevado al cuadrado. En el segundo paso, para calcular la distancia, lo que realizamos es la operación. Si multiplicamos 0 metros sobre segundo por 5, 0 por 5 nos sigue dando 0. Se anula ese valor, por lo tanto nos quedaría un medio que multiplica a 8 metros sobre segundo al cuadrado, y en este caso los 5 segundos están elevados al cuadrado, por lo tanto si elevo 5 al cuadrado me da 25, si elevo el segundo al cuadrado me da segundo al cuadrado. Una vez que realicemos esta operación, tenemos que hacer la multiplicación de 8 metros sobre segundo al cuadrado por 25 segundos al cuadrado. En este caso multiplico 8 por 25 y me da un total de 200. En el caso de las unidades de medida, si multiplico metros sobre segundo al cuadrado, todo sobre segundo al cuadrado, simplemente me quedará la unidad de medida metro. Si multiplico un medio por 200 me da un total de 100 metros. Y muy bien, ya hemos obtenido los resultados. En el caso del inciso A nos dice que calculemos la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. Es decir, que al cabo de 5 segundos la velocidad que se tiene es de 40 metros sobre segundo. En el caso de la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos ha sido de 100 metros. Realizaremos el siguiente ejercicio. En este caso nos pide calcular la velocidad de un vehículo que aumenta uniformemente desde los 15 km sobre hora hasta los 60 km sobre hora en un transcurso de 20 segundos. Nos pide calcular la velocidad de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. De igual forma nos pide calcular la aceleración y nos pide calcular la distancia en metros recorridos durante este tiempo. Como primer paso tenemos que identificar qué dato nos da el ejercicio. En este caso nos dice que tenemos una velocidad inicial, es decir, que el vehículo ya está en movimiento a una velocidad de 15 km sobre hora y su velocidad final sería de 60 km sobre hora. Entonces tenemos la velocidad inicial y tenemos la velocidad final. De igual forma nos da el tiempo. El tiempo es de 20 segundos. En este caso el ejercicio nos pide calcular la aceleración y la distancia, y a su vez nos pide que hagamos la conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. En este caso, para poder calcular la aceleración y el tiempo, ocuparemos las siguientes fórmulas, que son las que se muestran a continuación. Una vez que hayamos identificado los datos que nos dan, identifiquemos las fórmulas, es necesario calcular el inciso A, el cual nos dice que tenemos que hacer una conversión de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. En este caso la velocidad inicial que nos da el ejercicio es de 15 kilómetros sobre hora. Tenemos que hacer la conversión de los 15 kilómetros a metros. En este caso 15 kilómetros es igual a 15.000 metros. Ahora tenemos que hacer la conversión de horas a segundos. Es importante recordar que en una hora existen 3.600 segundos, por lo tanto tenemos que hacer la división de 15.000 metros entre 3.600 segundos y nos da un total de
4.17 metros sobre segundo. Esa será mi velocidad inicial en metros sobre segundo. El siguiente cálculo que tenemos que realizar es convertir los 60 kilómetros a metros, que es un total de 60.000 metros, todo sobre horas. Y recordemos que en una hora existen 3.600 segundos y realizamos la división, que es 60.000 entre 3.600. Una vez que hayamos hecho esta operación nos da un total de 16.67 metros sobre segundo. Hasta este punto hemos calculado el inciso A, que es realizar la conversión de kilómetros a metros y de horas a segundos. Ya lo tenemos resuelto en esta parte. Ahora el inciso B nos pide calcular la aceleración. Ya tenemos la fórmula. De igual forma en el inciso C nos pide calcular la distancia y tenemos la fórmula. Ahora, ¿qué sigue? Simplemente es sustituir los valores. En este caso vamos a calcular la aceleración. Para poder calcular la aceleración tenemos que hacer uso de nuestra fórmula, la cual nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final. En este caso la velocidad final es de 16.67 metros sobre segundo menos la velocidad inicial. La velocidad inicial dijimos que es de 4.17 metros sobre segundo. Todo está dividido entre el tiempo. En este caso el tiempo que transcurrió fueron 20 segundos. En el segundo paso, para calcular la aceleración, simplemente hacemos la operación resta, que es 16.67 menos 4.17 metros sobre segundo, lo cual nos da un total de 12.5 metros sobre segundo, todo entre el tiempo, que es de 20 segundos. Si divido 12.5 entre 20 me da un total de 0.625. En este caso, si hago la multiplicación me quedaría metro en la parte superior, y si multiplico segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Y recordemos que la unidad de medida de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Ahora calcularemos la distancia, en la cual la fórmula original nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial, la cual es de 4.17 metros sobre segundo. Este a su vez multiplica el tiempo. El tiempo es de 20 segundos más un medio, que multiplica la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso la aceleración calculamos que es de 0.625 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo al cuadrado. En este caso el tiempo es de 20 segundos. Una vez que hayamos sustituido esos valores, tenemos que realizar las operaciones. En este caso multiplico 4.17 por 20, me da un total de 83.4. En este caso multiplico metros por segundo, me da metro segundo, todo sobre segundo. En este caso eliminamos los segundos y nos quedarían los metros. Ahora tenemos que hacer otra operación, la cual es una multiplicación de un medio, que esta a su vez multiplica la aceleración por el tiempo. En este caso tenemos que multiplicar los 0.625 metros sobre segundo al cuadrado por 400 segundos al cuadrado. En esta parte ya se realizó la operación de elevar este valor al cuadrado. En este caso 20 al cuadrado me da 400, segundo al cuadrado me da segundo al cuadrado. En el siguiente paso, la operación que tenemos que realizar es la multiplicación. En este caso, si multiplico 0.625 por 400 me da un total de 250. En este caso, si multiplico metros por segundo al cuadrado, todo sobre segundo al cuadrado, solamente me quedará la unidad de metros. Por último, tengo que realizar la operación de multiplicar un medio por 250. Una vez que haya hecho esa operación, me da un total de 125 metros, y esta a su vez sumo los 83.4 metros restantes, lo cual me da un total de 208.4 metros. Esa sería la distancia. Muy bien, ya hemos realizado todos los cálculos que nos piden.
Volvemos a retomar. En el caso del inciso A nos pide calcular la velocidad de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. En este paso ya realizamos esa conversión. En el inciso B nos pide calcular la aceleración. En este caso la aceleración es de 0.625 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último nos pide calcular la distancia en metros recorridos durante ese tiempo, que en este caso la distancia ha sido de 208.4 metros. Muy bien, realizaremos otro ejercicio en el cual dice que una moto parte desde su ubicación y al transcurrir 17 segundos alcanza una velocidad de 93 metros sobre segundo. Nos pide calcular su aceleración. Como primer paso tenemos que identificar los datos. En este caso nos da un tiempo que es de 17 segundos, nos da una velocidad que es de 93 metros sobre segundo y nos pide calcular la aceleración. Esta la desconocemos. Segundo paso, tenemos que identificar qué fórmula nos permite calcular la aceleración. En este caso tenemos esta fórmula que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial, todo sobre el tiempo. En el tercer paso tenemos que realizar la sustitución, en el cual tenemos que emplear la fórmula original que nos dice que la velocidad final le vamos a restar la velocidad inicial. En este caso la velocidad final es de 93 metros sobre segundo. La velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, ya que se parte del reposo. En este caso el tiempo que ha transcurrido ha sido 17 segundos. Y hacemos la división. En el segundo paso, para calcular la aceleración, simplemente hacemos la resta. Si restamos 93 menos 0 nos sigue dando 93. Y la unidad de medida sigue siendo metros sobre segundo. Todo sobre el tiempo, que es de 17 segundos. En este caso dividimos 93 entre 17, nos da 5.47. Si hacemos la multiplicación, en la parte superior me seguirá dando metro, y si multiplico segundo por segundo me da segundo al cuadrado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido. Muchas gracias por ver el video.